Hoy, como parte del curso de patrología, le voy a presentar a uno de los padres apostólicos, que sería Papías de Hierápolis, discípulo del apóstol Juan, según diversos autores, entre los que se encuentran Ireneo de León y San Jerónimo. Obviamente podemos redirigirnos directamente a Eusebio Cesarea en su historia eclesiástica a partir del libro 3. Ahí es donde él nos va a narrar bastantes cosas que va diciendo Papías. Bien se sabe que Eusebio Cesarea es el historiador eclesiástico por excelencia, el primer gran historiador. Anterior a él habían otros, como por ejemplo Hegesipo, pero aquel que nosotros sabemos documentado extensamente es Eusebio Cesarea. En cuestión, Papías de Hierápolis escribe unos cuantos escritos, perdidos completamente, pero nosotros tenemos uno en particular que nos sirve y nos es de mucha ayuda, que se llama Explicación de las sentencias del Señor. Es un escrito que él redacta, ustedes pueden revisar directamente en la historia eclesiástica de Eusebio, redacta cómo fue transmitido los evangelios y nos enseña algunas cuestiones muy importantes sobre la tradición. Primero que nada quiero aclarar por qué es importante este padre de la iglesia en particular. Bueno, primer punto, porque nos habla de la importancia de la tradición, como ya vamos a ver. Segundo punto, porque nos habla del pensamiento de los padres apostólicos, de que todo era vía oral. Lo que ellos decían era la autoridad directamente. Número 3, porque nos habla del problema doctrinal que entre ellos podría llegar a haber. Él, por ejemplo, era quilasta o milenarista, también se le puede decir. Es decir, que cree en la doctrina de los 1000 años. Respecto a otros padres de la iglesia, obviamente que no creyeron eso y en los concilios eso se resuelve. Es decir, si fulano, un padre de la iglesia, cree una cosa, pero otro padre de la iglesia no lo cree, en el concilio eso obviamente se arregla. Pero bueno, le voy a hacer leer, o le voy a leer en este caso, la historia eclesiástica, el libro 3. Dice así, Papías, según el historiador Eusebio, que esta misma fuente se repite en distintos autores contemporáneos, ¿ok? Del siglo 3, siglo 4, siglo 5, siglo 6 y así sucesivamente. Dice así, no dudaré en ofrecerte, ordenadas juntamente con mis interpretaciones, dice Papías. Es decir, él, un libro, un escrito, una carta, como le quieran ver, junto a sus interpretaciones, ¿ok? Eso primer punto. Cuántas noticias un día aprendí y grabé bien en mi memoria, seguro como estoy de su verdad, porque no me complacía yo, como hacen la mayor parte, en los que muchos hablan, sino en los que dicen la verdad, ni en los que recuerdan mandamientos ajenos, sino en los que recuerdan los que fueron dados por el Señor a nuestra fe y proceden de la verdad misma. Y si se daba el caso de venir alguno de los que habían seguido a los ancianos, yo trataba de discernir los discursos de los ancianos, que había dicho Andrés, que Pedro, que Felipe, que Tomás o Santiago, o que Juan o Mateo o cualquier otro discípulo del Señor. Igualmente lo que dice Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor. Porque no pensaba yo que los libros pudieran serme de tanto provecho como lo que viene de la palabra viva y permanente. Ese texto tan breve que les acabo de leer es una fracción súper importante que de hecho no son muchos escritos, como les dije, son escritos muy pequeñitos los que tenemos de él, pero en este texto podemos encontrar un conjunto de doctrinas muy importantes. El primero, que ellos tenían su interpretación de los textos sagrados. Sí, tenían una interpretación privada. Por eso dice, ok, yo les doy este texto y les dejo mi interpretación, pero no es porque mi interpretación sea la correcta, no es que yo tenga la autoridad para decir esto es de esta manera y ya está, y determinamos y cerramos. Porque recordemos, él es el discípulo del apóstol Juan y no por eso se jactaba y decía esto es así y de tal manera. Primer punto. Significa que un individuo no representa la totalidad de la iglesia. Representa la iglesia, pero no la totalidad. No es lo absoluto. Lo absoluto es el concilio. Pero continuemos. Cuenta él que viene fulanito y le dice, esto dijo Pedro, esto dijo Felipe, esto dijo fulano. Y según Papías, a él no le vale lo que dice. Él quiere ver la viva voz. Él realmente quiere escuchar eso de ellos y no le basta el escrito. No le basta el escrito. Lo que es escrito,
para la iglesia del primer siglo, para el segundo, y bueno, posterior hasta hoy en día, lo que es escrito es una manera de comunicar, pero no es el todo. También se comunica el vía oral. Por eso dice, porque no pensaba yo que los libros pudieran serme, como los libros, de tanto provecho como lo que viene de la palabra viva y permanente. En este momento, él escribe esto en el año 130, es decir, todos los apóstoles posiblemente ya habían padecido. Si él escribió esto antes, bueno, como mucho estaba el apóstol Juan. De igual manera, lo que él quiere transmitir sobre todas las cosas es la importancia de la tradición oral y dejando de lado la escritura. No porque él crea que la escritura es inferior, no existe dicho concepto. Imagínense, por ejemplo, a Pablo cuando le enviaba las cartas a los corintios. ¿Es acaso palabra de Dios en el momento que él escribió o ya era cuando él hablaba verbalmente? Obviamente, cuando Pablo se iba a la iglesia y hablaba y comunicaba, ellos tomaban como la autoridad de Jesucristo. Y cuando él escribía, tomaban como la autoridad de Jesucristo. Bueno, eso nada más voy a aclarar ahí. Por otro lado, hay una parte, dice también Papillas, adelante. O mejor dicho, Eusebio, refiriéndose a Papillas, dice así. Y así por el estilo, inserta Papillas otros relatos como llegados a él por tradición oral. ¿Ok? Papillas inserta su escrito por tradición oral. Lo mismo que ciertas extrañas parábolas del Salvador. ¿Ok? Parábolas del Salvador. Papillas agarra un libro, escribe y agrega cosas, agrega historias que posiblemente no tenemos en la Biblia. Por eso dice al final del Evangelio de Juan que Jesús hizo tanta y muchas otras cosas que no se escribieron. Y Papillas conoce estas historias. Perfecto, podemos continuar. Y enseñanzas suyas y algunas otras cosas que tienen aún mayores visos de fábula. ¿Qué significa? Eusebio ya está menospreciando lo que cree Papillas, ¿ok? Por eso le dice tantas otras cosas que parecen como fábulas. Y continúa. Entre esas fábulas hay que contar no sé qué milenio de años que dice ha de venir después de la resurrección de entre los muertos y que el reino de Cristo se ha de establecer corporalmente en esta tierra nuestra. Opinión que tuvo, a lo que creo, Papillas, por haber interpretado mal las explicaciones de los apóstoles y no haber visto el sentido de lo que ellos decían místicamente en ejemplos. Creo que eso engloba bastante bien, ¿verdad? Creo que se entiende muy bien eso. Que Eusebio está diciendo, él estaba interpretando mal a los apóstoles. Eso no era la forma de interpretar. Papillas no es que creía que su opinión era la única en el mundo y que era absoluta. Por eso dice mis interpretaciones. Y él creía que iba a haber un periodo de 1000 años. Pero la iglesia no todo creía de tal manera. De hecho, había muchos, como posteriormente Eusebio de Cesarea, que iban a menospreciar esta idea como algo vago, como una fábula. Perfecto. Ahí dice también Eusebio, por Papillas, más adelante, él tuvo la culpa en la mayoría de los hombres de la iglesia que abrazaran su misma opinión después de él, pues se escudaban en la antigüedad de aquel varón, como en efecto lo hace Ireneo, que es San Ireneo de León. Como lo ven, en la antigüedad de Papillas de Hierápolis, muchos se escudaban y decían, mi creencia no es solo mía, también creía el discípulo del apóstol Juan, por tanto debe ser cierto. Dentro de eso, Ireneo de León. Y ahí es donde empieza a haber el problema. Y por eso se hacen concilios. Acá hay muchos otros textos que yo podría resaltarle, pero la idea es dar una introducción así mínima para que cada uno pueda estudiar. Pero en concreto, por ejemplo, Ireneo de León en su Contra los herejes, libro 5, capítulo 33, y Jerónimo en su De Viri Varones Ilustrados, en el capítulo 18, y Eusebio de Cesarea en el libro 3, capítulo 39, es donde cada uno de ellos va a hablar sobre Papillas de Hierápolis, para que ustedes puedan ir a ver. Obviamente, como les dije, hay muchos otros textos, pero yo creo que con eso basta para comprender el pensamiento tanto de esa época como de este gran santo. Así que les invito a que estudien más y que busquen, ¿verdad? Todos los textos que he citado, hay muchos más, y voy a dejar en la descripción alguna que otra fuente para que puedan buscar.